¿Cómo les va? Buenas tardes, buenas noches para los que nos están viendo en vivo. Bueno, esto es una grabación. Lamentablemente el día de hoy, martes 19 de noviembre, estoy en cierres de algunas clases de una escuela, sobre todo, que tengo un acto justo en este horario, y por eso decidí hacer la clase grabada, que es lo que están viendo ustedes directamente desde YouTube. Eh, por eso pido disculpas, pido perdón por esta situación que no es la mejor, pero no querría tampoco perder la oportunidad de poder estar en esta cuarta clase de la carta de Pedro, la primera carta de Pedro. ¿Te parece que oremos ahí donde estamos? Si nos estás viendo en vivo, espero que muchos seamos los que estamos viendo en vivo, y también si nos estás viendo de manera diferida o asincrónicamente, como suele pasar, que ahí donde estamos podamos estar orando. Señor, muchas gracias por este tiempo, gracias por esta carta, aún gracias, Señor, por todo lo que nos está sucediendo en estas horas, en estos días, en estas semanas. Señor, lo bueno y lo malo te agradecemos esa protección, te agradecemos esa contención, te agradecemos esa preocupación que siempre nos quitas de nuestra mente, nos quitas de nuestro estado de ansiedad. Y siempre podemos ir a tu trono y encontrar el refugio, encontrar la palabra, encontrar la contención. Gracias porque sos nuestro papá, sos nuestro Dios, sos nuestro sanador, sos nuestro todo, Señor. Gracias. Por eso, en este tiempo queremos pedirte que nos ayudes, que nos asistas. Espíritu Santo, ayúdanos a poder no solo recordar y aprender, sino también retener tu palabra. Gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Comenzamos esta hermosa noche en tu nombre, lo queremos hacer, en tu nombre, amén. Amén. Bueno, estamos en esta cuarta clase de la carta a Pedro, o la carta de Pedro en realidad, y bueno, algo estoy poniendo un poquito más grande eh, no es PDF, en realidad creo que es un PowerPoint, y vamos a lo primero. Ustedes tienen, aparte del video, tienen un PDF que está haciendo una suerte de guía. Y en ese PDF comienza diciendo así: hoy en día Hollywood retrata de manera romántica las relaciones y el matrimonio. Cuando pienses en la imagen del matrimonio de nuestra sociedad, ¿qué características constantes vienen a nuestra mente? Y nosotros tenemos una visión del matrimonio, de la cultura, que, bueno, no suele ser completa. Y la palabra, la escritura, nos da una visión mucho más amplia y fiel de lo que Dios quiere para el matrimonio, incluso para aquellos de nosotros que aún estamos solteros. Siempre me dirán algunos, sí, bueno, pero yo no estoy casado, yo soy soltero, sí, pero recordad que Dios siempre nos ve no en nuestro principio, sino en nuestra plenitud. Y vamos a estar leyendo los primeros 7 versículos del capítulo 3 de Primera de Pedro. Vamos a estar leyendo con la versión NBI. Perdón, yo voy a estar agrandando acá, disculpen que estoy regalando todo en vivo. Así que dice así: asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oros y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que precede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor. De igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son
herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Bueno, la verdad que es muy interesante lo que nos contaba Kyle. Si pudiste ver el video, te ruego que me lo pongas ahí en los comentarios, si pudiste ver el video explicativo. Y cuando nosotros estábamos viendo el video, hay unas preguntas ahí que nos hace aquí el PDF sobre esto. Dice, ¿qué dos ejemplos del libro del doctor Stark menciona Kyle sobre la razón por la cual la iglesia primitiva se expandió tan rápidamente durante sus primeros 3 siglos de existencia? Ordena Pedro que todas las mujeres se sometan a todos los hombres. ¿Cómo se aplican las instrucciones de Pedro a las situaciones de abuso dentro del matrimonio? Son preguntas muy fuertes. Y bueno, la idea es que nosotros reflexionemos sobre lo que el video explicativo nos estaba contando. Nos contaba el pastor Kyle que el doctor Stark, que realizó una investigación sobre esos primeros 3 siglos de la iglesia primitiva, dijo, o por lo menos esto es lo que nos dice ahí en el video, cuenta que la iglesia primitiva creció primero porque le dio valor a la mujer. ¿Te acordás lo que decía Kyle? El valor de ser consideradas como coherederas de Cristo, coherederas de la herencia del Señor. Esto ha sido maravilloso y algunas personas todavía insisten que la Biblia termina siendo, o por lo menos las cartas tanto de Pedro en este caso, que es la que estamos viendo, pero también las de Pablo, terminan siendo con un tinte machista. Yo creo que no se está viendo el panorama entero. Lo segundo que decía el doctor Stark era que la iglesia comenzó a adoptar a esos niños que por ley o por costumbre estaba permitido abandonarlos o hasta abortarlos. Y contaba la cantidad de casos de que las familias de la iglesia comenzaron a adoptar a esos niños que se quedaban sin padres, niños y niñas, principalmente niños que tenían algún tipo de defecto físico, y niñas que eran abandonadas por sus padres, a veces en los bosques o a veces en las casas, y las familias cristianas que tenían ese amor, esa gracia del Señor, esa comprensión cabal de lo que Dios nos dice que tenemos que hacer con nuestro prójimo, sobre todo con los bebés, comenzaron a ser familias de acogida, esas familias que hoy en día trabajan con la justicia. Los cristianos comenzaron a ser esas primeras familias de acogida que rescataban a esos bebés que eran dejados, abandonados, abortados de su propia familia y vueltos a recomponer. La verdad que esto fue un testimonio tan grande. En esos primeros 3 siglos la iglesia creció por este testimonio. Creció porque en el lugar donde los oprimidos, en este caso las mujeres, y los niños tenían un lugar de privilegio en la iglesia, un lugar de amor, un lugar de respeto, un lugar de una posición en la herencia de Cristo. Y nosotros hemos visto en la sesión anterior, si te acordás, en la clase anterior, que Pedro, cuando habla a sus lectores, los anima a que se aparten de los deseos pecaminosos. Y tratamos justo en la clase pasada sobre la sumisión con relación a nuestras autoridades, cómo es nuestra relación con nuestras autoridades civiles y también con los esclavos que tenían que ser sumisos a sus amos. Y ahora vamos a ver 2 ejemplos más de cómo apartarnos de esos deseos pecaminosos, de esos deseos que no nos llevan a hacer la voluntad de Dios. Y aquí vamos a estar viendo específicamente en el contexto del matrimonio. Y por eso me interesó que nosotros podamos estar en esta postura de poder ir a la palabra de Dios. Si tenés ahí tu Biblia, vamos a volver a leer esos primeros 7 versículos. Yo te conté que lo estoy haciendo a través de la nueva versión internacional, y acá estoy abriendo en mi celular esta versión, así no doy vuelta para atrás, pero fíjate si vos tenés, o en la versión que vos tengas, esos primeros 7 versículos del capítulo 3 de Primera de Pedro, ¿sí? Si lo tenés ahí juntos, vamos a estar leyendo. Dice la palabra del Señor allí en Primera de Pedro 3, del 1 al 7, dice: asimismo, esposas, sométanse a sus esposos
de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón, y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ellas y hacen el bien y viven sin ningún temor. De igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Y por eso explicaba ahí Kyle que uno de los aspectos que desde el principio distinguió el cristianismo fue la manera en que los cristianos aceptaron a estas minorías o mayorías, si se quiere, marginadas. Los hijos no deseados, las mujeres y los extranjeros eran aceptados por los creyentes porque eran valiosos y lo siguen siendo a los ojos de Dios. ¿Cómo puede hoy la iglesia aceptar a los marginados? ¿De qué manera crees que el hacerlo cambiará la percepción que el público tiene de los cristianos? Y este es un gran desafío para nosotros porque hoy en día tenemos muchas personas que están siendo marginadas. Ustedes están escuchando los perros por a través del volumen. Seguramente acá ha habido una disputa por algo seguramente ahí afuera. No suelen hacerlo, pero acá a veces tenemos estas trifulcas que seguramente en tu barrio suele pasar. Aunque la cultura en general no hubiese considerado favorablemente a las mujeres durante la época greco-romana, Pedro y el Nuevo Testamento claramente reclama un mejor trato. Está interesante este enfoque que nos está dando Kyle. Estoy con un matecito, un amarguito, muy rico. Está interesante porque lo que está diciendo acá Kyle es que en una cultura donde la crueldad era básicamente una de las grandes corrientes de comunicación o grandes maneras de comunicación, la palabra de Dios, los apóstoles instaban a los varones a que sean amorosos, a que sean esposos comprensivos, a que sean esposos que respeten a sus esposas, porque la estatura de la esposa, la estatura de la mujer, bíblicamente es la estatura de una coheredera de Cristo, o sea, una posición igual, exactamente igual a la del varón. Entonces, cuando Pedro insta a los varones a ser esposos amorosos, esposos respetuosos, esposos comprensivos, está hablando a todos los varones a tener otro tipo de actitud, porque esto no era lo que pasaba en el imperio grecorromano. Y estas instrucciones estaban para todos los varones y para todos los contextos de la vida, para todos los contextos que suceda y para todo el trato que tiene que tener el varón con la mujer, del respeto y de la consideración de que somos juntos coherederos de la gracia del Señor. Ninguno, por ninguna situación genérica de género, tiene predominancia sobre otra persona. Y esto es muy revolucionario no solamente para la época, sino que tiene una vigencia tremenda el día de hoy, para que nosotros podamos comprender. ¿Y por qué estoy haciendo hincapié en esto? Porque lamentablemente, sobre todo este pasaje, ha sido un pasaje que no ha sido interpretado correctamente con el correr de los tiempos y ha sido una excusa para imponer un machismo que no es el que está imponiendo ni es el que está diciendo la Biblia. Entonces, creo que tenemos que poner el contexto en las palabras y en el énfasis. Ayer escuchábamos, perdón, el domingo escuchábamos la palabra que nos estaba predicando la pastora Adriana sobre lo que estaba pasando con
Esdras en el libro de Nehemías y cómo leía la ley y cómo había personas que le daban el verdadero énfasis o la verdadera interpretación a las palabras y le daban sentido a las palabras. Yo creo que hoy en día estamos volviendo a buscarle el sentido a cada palabra, a cada pasaje, eh, a cada párrafo, y estamos encontrando que la Biblia, lejos de ser una Biblia desactualizada o una Biblia o una palabra para solamente una época, es una palabra viva, es una palabra eficaz y que sirve para cualquier contexto histórico como el que estamos viviendo en este momento con una revolución feminista que se ha levantado debido a la opresión machista que lamentablemente ha traído tantos males. Y hoy en día la palabra sigue siendo la misma y sigue teniendo el mismo énfasis de amor, de comprensión y de gracia. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo esto, estamos realmente entendiendo el sentido de lo que Pedro estaba queriendo decir. Las mujeres, al igual que los hombres, son coherederas de ese regalo misericordioso de la vida, de esa gracia que Dios nos da. Entonces, ¿cómo tenemos que modificar nuestra conducta respecto a nuestras esposas? Esto es para los varones. Y cómo debe cambiar en cuanto a nuestra relación con las mujeres en general, de entender de que somos iguales frente a los ojos del Señor. Ahora, esto no solamente va para los varones, porque para las mujeres también existen algunas preguntas. ¿Cómo reaccionan ante las instrucciones de Pedro a los esposos? ¿Qué impacto produce este tipo de comportamiento en tu matrimonio, en tus amistades? Y si por ahora no tenés cónyuge, ¿cómo pueden esas instrucciones de Pedro moldear tu comportamiento hacia las mujeres y cómo deben cambiar la manera en que buscas una posible relación de pareja y la preparación para el matrimonio? Son todas preguntas que nos interpelan porque personalmente tenemos muchísimo para poder estar aprendiendo y también repreguntándonos de cómo debemos tratarnos unos con los otros. Me gustó mucho el énfasis que le da aquí al griego y ahora lo vamos a estar analizando, pero estas instrucciones nos pueden indicar el tipo de persona con la que deseamos establecer una relación de amistad o con la que deseamos entablar una relación amorosa para formar una nueva familia si es que no la tenemos o si es que estamos solteros. Entonces, cuando vemos el griego en ese versículo en ese versículo 7, perdón, y Pedro centra la atención en los esposos, dice que los llama a respetar a sus esposas como personas más delicadas. Y en la versión, en la NBI, dice tratando a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, así lo dice la versión NBI. Y esta frase hoy para el feminismo actual es casi como un insulto, pero en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque en griego la frase es, a ver si lo leo bien, absenestero kewei, que significa vasija más débil. ¿Sí? Vaso más frágil, creo que lo decía la versión Reina Valera. En otros pasajes del Nuevo Testamento se describe a los hombres como vasijas, como por ejemplo en Hechos 9:15 o en Romanos 9, del 21 al 23. Y esto también es para los objetos físicos, como una lámpara o un plato, ahí lo leemos en Lucas 8:16, en Juan 19:29, en 2 de Timoteo 2:20. Y es evidente que esta comparación sugiere que las mujeres son más débiles que los hombres, pero ¿en qué sentido? No está diciendo en un sentido emocional, ni tampoco está diciendo en un sentido de carácter, porque en ese sentido creo que esto no tiene ningún asidero, porque en las escrituras se dice que la mujer es más débil o más delicada, pero no en ese sentido, no en el sentido espiritual, ni emocional, ni moral. Esta frase tiene que ver con la fuerza física. Y aquí quiero poner el verdadero énfasis. Esto no tiene ningún tipo de discusión. La anatomía física del varón es diferente a la anatomía física
de la mujer en cuanto a fuerza, en cuanto a resistencia física. Y esto estaba hablando justamente porque los hombres eran los que históricamente, y de hecho hasta el día de hoy, aquellos que no son respetuosos con sus esposas, con sus novias, son los que ejercen la violencia física sobre la mujer. Por eso tenemos tantos homicidios y por eso tenemos tantas situaciones de violencia intrafamiliar que mayoritariamente, en un porcentaje extremadamente alto, comienza desde los varones hacia las mujeres. Por eso, cuando está hablando aquí de que son más delicadas, tiene que ver con esa fortaleza y que esa fortaleza física no sea una excusa para que yo demuestre que tengo razón o que quiero imponer mi razón con violencia. Esto estaba diciendo Pedro. Por eso lo está diciendo, tratando cada uno a su esposa con respeto. La palabra anterior era respeto. O sea que como mujer es más delicado. Y ambos son herederos del grato don de la vida. Tenía que ver con esto. Y muchas interpretaciones han querido denigrar a la mujer diciendo de que son inferiores porque son más delicadas. Y esto no es el sentido de lo que Pedro está queriendo decir. De hecho, hoy en día hay todo un problema en la parte deportiva. Si vos prestás atención, aquellas personas que se autoperciben mujeres siendo de género masculino anatómicamente, estas personas que se autoperciben mujeres comienzan a competir en las categorías femeninas, en las categorías de mujeres. ¿Y qué suele suceder? Que suelen ganar. En las últimas Olimpiadas han habido algunos de estos casos y la verdad es que toda la comunidad femenina de los deportistas está viendo cómo se puede solucionar esto, porque el feminismo ha dicho de que son iguales o que somos iguales tanto en fuerza también, y esto tiene una contrapartida de que evidentemente físicamente, sobre todo en los deportes físicos, como la natación o como el boxeo, que ha habido tanta controversia, no puede, no tiene comparación. Y por eso, evidentemente, la fortaleza física es un condicionante para definir los géneros. Y entonces, lo que Pedro está diciendo es, varones, ustedes no utilicen esa fortaleza física y respeten a sus mujeres, porque Dios nos dio el don de la vida. Fíjense lo que está diciendo. Está diciendo, tenemos que respetar el don de la vida. Está hablando justamente de la violencia familiar. Está diciendo, no lo tenemos que hacer. Y bueno, Pedro ordena a los maridos que sean conscientes de cómo usan la fuerza con sus esposas. A esto se estaba refiriendo. Pero muchas veces hemos malinterpretado estos pasajes. Y Kyle señala, el pastor Kyle, que el maltrato a las esposas no solo dificulta las oraciones de los esposos, sino que también debilita su capacidad de ser una luz del Evangelio para el mundo. ¿Qué transmite a otros acerca de mi fe la manera en cómo trato a mi esposa? Y si soy soltero, ¿qué dice de mi fe la forma en que trata a esas mujeres que me rodean? ¿Las trato con desprecio? ¿Las denigro? ¿Las insulto? Si soy mujer, ¿cómo he experimentado que hombres obedientes me brinden la oportunidad de vivir como coheredera de la gracia de Dios? Ya se trate de tu esposo o de otra persona. Entonces, vamos de nuevo a la primera parte de este párrafo. Las instrucciones que da Pedro a las esposas. Cuando Pedro habla a las esposas en esos primeros 6 versículos, ¿qué sentimientos provocan en nosotros? La semana pasada nosotros aprendimos la idea de la sumisión, que la sumisión no es una obediencia forzada, es una elección voluntaria hecha por la alegría en Cristo. Y en este caso se refiere al contexto del matrimonio. De ninguna manera debe entenderse como una consigna para que las mujeres se sometan a los hombres y tampoco para que se acepte cualquier tipo de violencia. No es esto. Kyle estaba subrayando la relevancia de recordar que esto no es algo que hacemos por el simple hecho
de tener un buen matrimonio, sino para honrar a quién, para honrar a Jesucristo. Y esa verdad tiene que, de alguna manera, impactar sobre este mandato, sobre nuestra opinión sobre este mandato. Las instrucciones sobre la sumisión, y en esas instrucciones, Pedro anima a las mujeres a depositar su esperanza en Dios y no en cosas materiales. Y el énfasis está en que tenemos que ganar a nuestro cónyuge para Cristo. Él está hablando específicamente a las mujeres. Y otro tema que se nos fue de las manos históricamente fue el tema de cómo Pedro habla sobre los vestidos, sobre la belleza, sobre los adornos, sobre los peinados ostentosos, sobre las joyas de oro. Recuerdo, y aquellos que también conocen al Señor hace mucho tiempo, históricamente había congregaciones que no dejaban a las mujeres ponerse aros en sus orejas, ni tampoco las dejaban maquillarse por este pasaje de Pedro, por este pasaje de segundo de Pedro 3. Y hablaban específicamente, algunos se oponían a que las mujeres utilicen pantalones, porque decían que los pantalones eran vestimenta ostentosa. Imagínate que esto, lamentablemente, no es la interpretación que Pedro estaba diciendo. ¿Por qué? Porque en realidad lo que está diciendo Pedro es otra cosa. Recordemos el contexto histórico. Pedro está hablando de un contexto histórico donde las mujeres que utilizaban estos vestidos, estas joyas, estos peinados, eran las mujeres que se prostituían. Y el mensaje era, si vos sos una mujer que estás conociendo al Señor y que estás transformando tu vida y querés ganar a tu esposo todavía no conoce al Señor, y vos te vestís igual que cualquier persona que sale a prostituirse, ¿qué va a pensar tu marido? ¿Qué va a pensar tu esposo? Que cuando te vas a la iglesia, ¿a dónde te estás yendo? Que cuando te vas a reunirte con los hermanos de la iglesia, las hermanas de la iglesia, ¿a dónde te estás yendo? Él va a sospechar y va a creer de que lo que vos estás haciendo es algo totalmente ofensivo para su matrimonio. Y de esto estaba hablando Pedro. Por eso decía que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Está hablando de que tienen que ganar a sus esposos dando un buen testimonio. Esto es lo mismo que si nosotros sabemos de que hay códigos de vestimenta de aquellas personas que se prostituyen y nosotros decimos, me voy con ese mismo código de vestimenta a la iglesia. Estoy dando un mensaje equivocado a mi esposo, a mi marido, y evidentemente de eso no se trata. De eso no se trata. No es que mi marido me va a ver mejor porque estoy arreglándome para él. No, 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 no. Y de esto estaba hablando Pedro, que esto no sea una excusa de que yo tengo derecho a vestirme como quiera, sea una excusa para que esté perdiendo la confianza de mi esposa. A esto estaba apuntando. Pero no tiene que ver con una restricción de qué es lo que pueden o no pueden usar las mujeres. ¿Se entiende el sentido? El sentido es otro. El sentido no es esclavizar, el sentido no es restringir, el sentido es ganar a la otra persona para el reino de Dios. En este caso, las esposas ganando a sus esposos. Y en el otro caso, los esposos ganando a sus esposas. ¿Qué es lo que suele pasar cuando una persona realmente se enamora de Jesús y viene a los pies de Jesús? Por lo general suele venir primero uno de los dos integrantes del matrimonio, si es que están casados. Y esto suele pasar. Entonces, si viene la esposa y Dios transforma su vida y se enamora de Jesús, su vida comienza a cambiar. Su esposo comienza a mirar y dice, esta es otra mujer, esta es otra persona. Me cambiaron la esposa, ¿qué pasó? Y esto comienza a llamar la atención. Si a eso le agrega la gracia del Señor, y si a eso le agrega respuestas amorosas, si a eso le agrega el respeto que cualquier persona tiene que tener por su esposo o por su esposa, y si a eso le agrega que quiere complacerlo en todo y que quiere ser una buena persona con su esposo o con su esposa,
Imagínate cómo impacta en su vida el esposo cuando ella le invita, o la esposa cuando él lo invita, vamos a este lugar que Dios está trabajando, viene automáticamente porque si yo también quiero lo mismo. De esto estaba hablando Pedro, de esto estaba diciendo Pedro, nosotros podemos ser testimonio en nuestro matrimonio. Y cuando está dando estas instrucciones, no está dando una instrucción prohibitiva a las mujeres. Varias congregaciones no entendieron el sentido de lo que está diciendo esto. No entendieron el sentido de lo que Pedro estaba hablando. Y por eso digo que hoy en día esto realmente es maravilloso para que entendamos que esta palabra es una palabra actual. Nos está sirviendo para hoy porque en todos los matrimonios suelen haber conflictos. ¿Cómo podemos mejorar cada uno de nosotros en cultivar nuestra belleza interior, como dicen los versículos 4 y 5? Y esto es increíble cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros. Esta verdad se puede manifestar en cada matrimonio del día de hoy, del día del día de la fecha, podemos decir, del 2024. Y justamente si los cónyuges, cada cónyuge se vuelve al Señor, lo que comienza a suceder es que comenzamos a servir a un Señor diferente, comenzamos a servir a Jesús. Y lo que Pedro deja claro en su enseñanza es que nuestra obediencia no depende de que nuestro cónyuge haga su parte. Por ahí tengo una esposa, por ahí tengo un esposo que no colabora, pero no, yo quiero ganarlo para el Señor. No veo un impedimento de que él o que ella pueda ser alguien que no sea ganable para el Señor. Y entonces, ¿qué es lo que va a transformar mi matrimonio? El amor de Jesús, el respeto y la gracia del Señor. Y eso va a transformar mi matrimonio, va a transformar tu matrimonio. Y de esto está hablando Pedro. Entonces, por ahí mi esposo o mi esposa no conoce al Señor. Esto no me da el derecho a que yo me quiera separar o divorciar. No, no, al contrario. Yo tengo que ser luz en mi matrimonio y mi esposo y mi esposa o mi esposa puede venir a los pies del Señor viendo mi cambio, viendo el cambio que Jesús está haciendo en mí. ¿Por qué? Porque yo ya no estoy sirviendo al matrimonio, no estoy sirviendo a la familia, estoy sirviendo a Jesús, estoy sirviendo al Rey de Reyes, estoy sirviendo al que realmente tiene algo mayor sobre mí. Y cuando Pablo explica ahí en Efesios 5, del 21 al 33, esas palabras de Pablo están siendo ratificadas por Pedro. Cuando Pablo ordena que los cristianos cultiven esa mutua sumisión en reverencia a Jesucristo, está hablando de que el esposo debe someterse a la esposa y que la esposa debe someterse al esposo, porque la sumisión, como bien lo vimos, no es una imposición, sino es una elección de servicio a Dios. Todo creyente debe ser sumiso. La escritura se limita a indicar algunos ámbitos en los que esto se aplica de manera específica. Uno de los ámbitos o uno de los lugares es el matrimonio. ¿Y cuál es ese propósito? Es que cada uno sirva al otro como Cristo amó a la iglesia. Y estas verdades deben moldear nuestras emociones porque la Biblia hace énfasis en que los matrimonios deben servir a Jesús. Deben servir a Jesús. Entonces, estas instrucciones que Pedro nos está describiendo y está enfocando, muestran que el matrimonio debe ser totalmente diferente a lo que nuestra sociedad entiende de matrimonio. Tiene que ser totalmente diferente. Ya no es un enfoque egocéntrico, centrado en que yo sea el único que disfrute, y si no me sirve para mí, y si se terminó mi alegría, bueno, decido divorciarme. Esto no funciona de esta manera. Para que me divorcie tiene que haber una causa justa, tiene que haber algo que no funcione. Y esto no es
para que yo pueda tomar a la ligera el matrimonio. Si hay violencia física, bueno, busca ayuda. Acá tenemos, en la iglesia tenemos la Casa de la Mujer, trabajamos con Celebremos la Recuperación, y si hay violencia física, yo te digo, sí tenés que hacer una denuncia porque no podés permitir la violencia física ni cualquier tipo de violencia en tu hogar. Ahora, yo no me puedo separar de mi esposa porque digo, no viene conmigo a la iglesia. O vos no te podés separar de tu esposa por esto. O porque no quiere leer la Biblia conmigo, o no ora, o no quiere seguir el camino de vida que estoy eligiendo. No, ni tampoco, no, se me terminó el amor. ¿Cómo que se me terminó el amor? El Señor el perfecto amor es el Señor. Dios es amor. Y si se me terminó, busco en Dios el amor. Y si yo comienzo a servir a mi esposo, a mi familia, como Cristo me sirve a mí, ese amor, esa gracia del Señor comienza a resurgir. Hoy tenemos esa frase, no, es una cuestión de piel, ya no quiero saber más nada. Ya no hay química, como si el amor fuera una solución química. No, yo tengo que ganar a mi esposo, yo tengo que ganar a mi esposa, yo la tengo que reconquistar. Y él o ella se tiene que sentir reconquistado, reconquistada por el amor y por la gracia del Señor. Y ese matrimonio va a resurgir de las cenizas. La cantidad de casos que tenemos de matrimonios que estaban totalmente destruidos y cuando comenzó el obrar de Cristo en ese matrimonio, la familia fue restaurada y todo su círculo de amistades comenzaron a restaurarse y comenzaron a ver, estos no podían estar más juntos y ahora se aman. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esta familia estaba totalmente destruida y ahora se comenzó a unir. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió con ellos? Bueno, esa imagen es la imagen que Dios quiere que nosotros tengamos del matrimonio. Una familia unida al servicio de Cristo. Cambia el mundo que nos rodea, cambia la sociedad que nos rodea, cambia el barrio, cambia todo. Y por eso hay matrimonios en nuestras congregaciones que son un ejemplo de amor, son un ejemplo de servicio, son un ejemplo de vida. Esos matrimonios son los matrimonios que funcionan, pero ¿sabes con qué receta funcionan? Con la receta del amor, con la receta de la gracia, con la receta del respeto, con la receta de Jesús, respetando justamente estos principios. Y esto me tiene que motivar a mí a decir, yo quiero vivir esta clase de vida con Jesús. Hoy en día los jóvenes no se quieren casar, ¿sabían esto? No hace falta que te lo cuente porque vos ya lo sabés. Y ni qué decir de las regiones del mundo que están teniendo problemas de decrecimiento de poblacional. Japón es uno de los tantos casos, Europa en todos los casos, y en muchos casos se está dando que, está escuchando que en la misma ciudad de Buenos Aires están pensando en reducir las salas de 3 años porque no hay tantos nacimientos. ¿Y por qué está pasando esto? Por un montón de factores, pero la mayoría de los casos es porque hoy la gente ya no quiere vivir más en matrimonio, por la cantidad de matrimonios fracasados, por la cantidad de matrimonios y divorcios con mucha violencia y familias disfuncionales. Entonces, ¿es un desafío el matrimonio? Sí. ¿Es un desafío una familia en Cristo? Sí. ¿Es un desafío vivir la vida como el Señor nos indica y como el Señor nos mueve y nos enseña a hacerlo? Sí. Pero Dios bendice a aquellos que se animan. Una de las maneras más claras que la palabra de Dios comienza a ser funcional es cuando comenzamos a vivirla. Y cuando los matrimonios, cuando las familias comienzan a ser de testimonio como lo fueran al principio, como lo fueran al principio, esto fue lo que llamó la atención a la sociedad, que las mujeres tenían el respeto de sus maridos, que tenían la gracia del Señor y que podían ser funcionales al reino de Dios, tanto como los varones. Y esto comenzó a revolucionar todo el imperio romano. Por eso en esos primeros 3 siglos creció tanto la iglesia. Y no solo creció porque vieron matrimonios sanos,
porque hubieron matrimonios con respeto, porque hubieron matrimonios con gracia, sino porque hubieron familias que servían inclusive y trabajaban con los totalmente desahuciados de la sociedad, con los bebés que las familias los abortaban vivos y los dejaban tirados en los bosques, y ahí iban y los rescataban, o en las plazas, iban y los rescataban, y eran las primeras familias de acogida que iban y daban amor a esos niños, a esas niñas que no tenían familia. Y esto comenzó a ser tan notable en toda la sociedad que la sociedad decía, yo quiero a ese Dios que transforma estas vidas. Por eso esto es lo que Dios nos está mandando a hacer. Obviamente que esto naturalmente no nos nace porque no somos buenos por naturaleza, pero Dios comienza a transformar nuestras vidas. Dios comienza a transformar nuestros matrimonios. Dios comienza a transformar nuestra manera de ver todo lo que estamos realizando. Y si Dios puede cambiar una vida, si Dios puede cambiar un matrimonio, si lo hizo antes, lo está haciendo ahora y lo va a seguir haciendo. Por eso hay esperanza. Hay esperanza para vos, hay esperanza para mí, hay esperanza para tu familia. ¿Sabes la cantidad de estrés que genera los problemas intrafamiliares? Y que de hecho los hay en todos los ámbitos, dentro de la iglesia lo hay. Y obviamente hay matrimonios que no funcionan. Esto pasa. Pero ¿qué pasaría si empezamos a dejar que el Señor comience a trabajar primero en mí, primero en vos? ¿Qué pasaría si a mi matrimonio entra Jesús? Si en mi matrimonio entra el Espíritu Santo. ¿Qué pasaría si comienzo a tratar de manera diferente a mis seres amados, a mis seres queridos? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si esa esperanza que Dios me da la comienzo la comienzo a practicar en mi vida? ¿Qué pasaría si la gracia del Señor comienza a llenar mi hogar? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Esas promesas que Dios me da son promesas que todavía están activas para mi vida y para tu vida. Y yo quiero creer de que Dios hoy en día quiere sanar a los matrimonios, quiere sanar a las familias, quiere sanar a las personas que están pasando por diferentes dificultades. Acá nos da 3 tips para que apliquemos prácticamente lo que acabamos de tratar. Nos dice que oremos para que, ya sea que tengamos cónyuge o no, que esta semana le pidamos al Señor que continúe moldeándonos para que tratemos a los miembros del sexo opuesto de una manera que sea fiel a la palabra del Señor. Seamos varones o seamos mujeres, que digamos, Señor, yo quiero ser transformado por vos. Que evaluemos en este transcurso de esta próxima semana y reservemos un tiempo para pensar, si estamos casados, en ese matrimonio de las perspectivas de lo que dijo Pedro, y si no lo estamos, a que construyamos el matrimonio con estas perspectivas bíblicas. Y cuando estamos evaluando, nos propongamos realizar los cambios necesarios para que nuestro matrimonio se parezca al matrimonio que la palabra de Dios me está indicando que tiene que ser. Y que escuche, acerquémonos a esas parejas, a esos matrimonios que conocemos de la iglesia, que llevan casados más de 20 años, muchos de ellos, más, o 30, o 40, o 50, y que le preguntemos cómo lo están haciendo, cómo lo están logrando, que nos indiquen. ¿Sabes qué lindo que es que podamos escuchar consejos de personas que realmente están viviendo de esta manera, que están viviendo la palabra del Señor de esta manera? Por eso te pido que en esta semana, vos y yo, comencemos a ser moldeados por el Señor. ¿Qué te parece si terminamos con una oración para los solteros, para los casados, para todos? Digámosle, Señor, en esta semana que estamos tocando este tema, queremos ser moldeados por ti. Queremos cambiar nuestras perspectivas de lo que hacemos habitualmente si estamos haciendo las cosas como no corresponde, Señor. Y pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a cambiar nuestra mentalidad si necesitamos cambiar, y que nos ayudes a comprender que tu palabra siempre nos lleva a una bendición, siempre nos lleva a un cambio profundo y siempre nos lleva a que tu gracia comience a ser la, la moneda corriente en nuestras vidas. Que nuestras relaciones
se comiencen a transformar. Señor, oro por los matrimonios que no están funcionando bien. Oro por las personas que están pasando por problemas intrafamiliares. Inclusive oro por aquellos que están con violencia y con diferentes situaciones que son muy difíciles, Señor, para que puedan pedir ayuda y puedan denunciar en el caso que se necesite denunciar, Señor, para no permitir más violencia en las familias. Oro, Señor, para que vos puedas estar trabajando en cada hermano, en cada hermana, en cada matrimonio y en cada persona que aún todavía no está casada por diferentes circunstancias, pero quiere cumplir cada palabra tuya, Señor, y está pensando en formar una familia, que las familias sean renovadas por tu amor, que los matrimonios sean restaurados por tu amor, que los futuros matrimonios puedan ser moldeados de acuerdo a tu palabra, Señor. Oro para que podamos ser esos ejemplos que fueron nuestros hermanos al principio de la iglesia y que mostraron un cambio rotundo en una sociedad que estaba totalmente alejada de ti, como lo está la nuestra, Señor, y que necesita ver modelos de familias, modelos de matrimonios que funcionan realmente, Señor, que nuestros hijos, que nuestros nietos digan, yo quiero tener un matrimonio como el de mi mamá, como el de mi papá, como el de mi abuelo, como el de mi abuela, yo quiero ser como mi abuela, Señor, que ama a mi abuelo, yo quiero ser como mi abuelo, que respete y ama a mi abuela. Señor, que podamos ser ejemplos, que podamos ser ejemplos tuyos, Señor, que podamos santificar nuestros matrimonios y que podamos, Señor, buscarte a ti, ser llenos de tu Espíritu Santo. Señor, esas palabras que a veces no nos salen, que sean nuestras obras, que sean nuestros ejemplos, que sea lo que nuestros vecinos ven, lo que están viendo nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Señor, oramos para que vos puedas estar trabajando en nuestras vidas. Te damos a ti la gloria, Señor. Te honramos en tu nombre. Amén y amén. Bueno, que el Señor te bendiga. Te pido una vez más disculpas por no estar en vivo y en directo ahí en la iglesia, sobre todo aquellos que nos están haciendo el aguante ahí en forma presencial. Y bueno, nos estaremos viendo, si Dios quiere, la próxima semana. Leo después todos los comentarios que están escribiendo allí a través de YouTube. Que Dios te bendiga y gracias porque algo maravilloso hay para tu vida, hay para tu matrimonio, hay para tu futuro matrimonio. Hay esperanza. Hay cambios maravillosos que Dios está haciendo en este tiempo. Que Dios te bendiga y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana.